Amén. Amén. Sí, amén. Recuerde que estamos viendo el tema de las 3 etapas de la gracia. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito en el mensaje qué es el Espíritu Santo y otros más, para que esta doctrina nos quede clara a nosotros y como enseñanza la podamos vivir de manera eficiente. Amén. Amén. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Ahora en Primera de Juan vamos a ver Primera de Juan capítulo 1. ¿Amén? Amén. Vamos a estar leyendo desde el verso 5 al verso 7. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 al 7. Gloria a Dios. Sí, amén. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz Amén. y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a orar. Bondadoso Dios, una vez más, Padre Santo, nos inclinamos ante tu divina presencia, reconociendo, Señor, que nosotros no somos nada para pronunciar, explicar e inclusive entender tu palabra, Señor. El único que nos puede dar esa virtud es el Espíritu Santo. Y amén. Así que nos ponemos en tus manos, pidiéndote que después de haberla leído, Señor, tú inspires nuestro corazón, tú abras los ojos de nuestro entendimiento y nos des gracias, Señor, en tu presencia, y podamos comprender cuál es la situación de un hombre o de una mujer que profesa el cristianismo, Señor, desde el principio hasta el fin, porque tú dijiste en tu palabra, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Enséñanos a entender esas palabras y a preocuparnos por ellas, Señor, para que en realidad no seamos oidores olvidadizos, sino practicantes y hacedores de la verdad. Amén, Señor. Bendice este pequeño puñado de tus hijos, Señor, que el esfuerzo que hicieron por venir no sea en vano, Señor, que ellos se puedan llevar un puñado de tu presencia en sus Amén. corazones. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Mire, vamos a tomar unas palabras en el mensaje para qué, más bien, ¿qué es el Espíritu Santo? Y amén. ¿Sí? Sí. No sé cuántos de ustedes tengan este mensaje. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué se predicó ese mensaje? Bueno, porque usted sabe que la gente pentecostés decían o fueron enseñados que cuando ellos hablaban en lengua ya tenían el Espíritu Santo. Un poquito más atrás, algunos hermanos enseñaron que cuando ellos gritaban ya tenían el Espíritu Santo. Otros que cuando danzaban ya tenían el Espíritu Santo. En fin, cada quien lo interpretaba de cierta manera. Entonces, pues el Señor le dio al profeta esta visión y por esa sencilla razón predicó qué es el Espíritu Santo. Y amén. Más adelante hay otro mensaje que se titula ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Y amén. Entonces, aunque suenan similares los temas, pero son diferentes posturas. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? En la página 9, el párrafo 27, dice, ahora, hay una diferencia muy grande entre un simple cristiano y uno que es lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí entendemos esas palabras? Y amén.
no nos vamos a espantar, eso tiene su explicación, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo así tan contundente? Bueno, pues porque había gente que porque hablaban en lenguas sienten que ya tienen el Espíritu Santo. Otros porque tenían un don de sanidad o algún otro don ya tenían el Espíritu Santo, ¿sí me entiende? Eso es lo que a ellos les enseñaron. Por eso él tuvo que decir estas palabras tan claras como para centrar a las personas, pero más que todo al cristiano. Amén. ¿Sí? Porque la Biblia dice, pero el fundamento de Dios está firme, no se mueve. ¿De acuerdo? Lo que Dios dijo, eso es. Lo que Él habló, vendrá a cumplimiento. Amén. Entonces, está firme, dijo Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Amén. Y otro edifica encima. Dice, pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Entonces está firme. Amén. Todos los profetas, dice la escritura, de la cual saludo los profetas que profetizaron y diligentemente buscaron, considerando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. ¿Sí? Los profetas anunciaron la venida del Señor Jesucristo. Entonces dice, anunciando las aflicciones, las cosas que iban a venir sobre nuestro Señor Jesucristo, y las glorias después de haber sufrido. Amén. Amén. Entonces, en otra parte dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Así es que uno no se puede quedar en un extremo, uno no puede ser tampoco sensacionalista, uno tiene que ser centrado. Y la única forma de ser centrados es por la palabra de Dios y por el mensaje de la hora. ¿De acuerdo? Amén. ¿Por qué? Porque cada religión o cada doctrina o cada denominación tomó una base en la Escritura, pero nada más una porción. Para nosotros la encomienda es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿Ok? Nosotros estamos, ¿cómo lo pudiéramos decir? Destinados, ordenados. Los de la última edad, los de la edad de la Odisea, los llamados fuera de la edad de la Odisea, Amén. estamos ordenados para creer toda palabra de Dios, o sea, toda la Biblia. ¿Por qué razón? El flojo dice, ¡ay, toda la Biblia! ¿Verdad? No, pero es un privilegio, ¿sabe por qué? Porque se nos ha revelado todo el secreto, Gloria. todo el misterio, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Así es que en esta controversia de que si ya lo tienen o que si no lo tienen, el hermano habló contundente y dijo, hay una diferencia muy grande entre un simple cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a extraer de esto de la Escritura, dice, y situarlo exactamente en la Escritura. En primer lugar, hay un cristiano que solo profesa ser un cristiano. Y usted sabe quién es, ¿verdad? El que se bautiza está profesando ser un cristiano. Por eso se bautizó. Porque él desea ser un cristiano. En su corazón, en su alma, hay un anhelo. Dice un canto por ahí, tengo en mi alma un pesar. Un anhelo ardiente por volver. ¿Volver a dónde? ¿De dónde venimos? De la eternidad. Se nota cuando un hombre, cuando una mujer quiere regresar a casa. Se desatiende de las cosas del mundo y cumple lo que dijo el Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. ¿Y las demás cosas? Viene, Oye, eso está bueno, ¿no? Amén. Solo que pues tenemos que experimentarlo porque está escrito ahí, sí, decimos amén, pero cuando hay que vivirlo es cuando las cosas se vuelven realmente reales. Amén. Entonces, en primer lugar, hay un cristiano que solo profesa ser un cristiano, pero si el tal no ha sido lleno del Espíritu Santo, todavía él apenas está en proceso de ser un cristiano. Entonces, para que podamos definir correctamente la palabra cristiano, no como el mundo lo muestra, no como las iglesias lo muestran, como estamos entrando, la voz del séptimo ángel, ¿de acuerdo? Amén. Porque eso es lo importante, ¿no?
pero en los días de la voz del séptimo ángel. Y amén. ¿Por qué lo está diciendo de esta manera? Porque Dios así se lo reveló. ¿De acuerdo? Mientras que un cristiano no sea lleno del Espíritu Santo todavía, él apenas está en proceso de ser un cristiano. Y amén. ¿Cuándo es cuando una mujer o un hombre es cristiano? Cuando ha llegado al bautismo del Espíritu Santo. Y amén, amén. Dice Pablo, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Tenemos una escritura, ¿verdad? Está en Hebreos, vamos a ver, el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Amén. En el capítulo 4. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer el verso 9 para poder entender eso, ¿sí? Que dijo que un cristiano, ¿verdad? Mientras no llega al bautismo del Espíritu Santo, está en proceso de ser un cristiano. No se vayan a ofender, o sea, yo mismo, si no he llegado al bautismo del Espíritu Santo, estoy en ese proceso, pero yo quiero llegar. Amén. 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 Entonces no hay que sentirse defraudados, así como diciendo, yo pensé que era cristiano. Porque un día nos encontramos con un hermanito, ¿verdad? Que no, eso ya casi estaban en el rapto. Y cuando empezamos a platicar, dice, entonces todo lo que aprendí, ¿qué? No. Ve y habla con tu pastor, ¿verdad? Uno no trata de echar para abajo la fe de nadie. Pero con estas palabras, ¿qué hacemos? Mire, la razón por la que dijo esto el profeta está aquí. Verso 9 del capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Amén. Dice el verso 13, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora ubíquese. Si Dios le está mostrando al mensajero de la edad cómo está la iglesia, él no puede hacer otra cosa más que decir exactamente lo que el Espíritu le dice que diga. Porque él no está comprometido con la gente. Él no está comprometido con las iglesias, él está comprometido con la palabra. Amén. Y predicó un mensaje titulado, ¿cambia Dios su mente? ¿Cambia Dios su forma de pensar conforme a su palabra? Nunca. No, porque la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, Amén, amén. ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y amén. Lo que él dijo, eso es. Amén. Y nosotros decimos, Amén. amén. Lo que él habló, no importa cuántos años hayan pasado, eso tiene que venir a cumplimiento porque es palabra de Dios. Amén, amén. Y él habló estas palabras por boca del profeta de la edad. Y dijo, así dice el Señor. Amén. En la última hora habrá una novia para el rapto. Gloria. Habrá un pueblo virgen de la palabra que no fallará. Y dijo, Amén. así dice el Señor. Sí. No lo estaba diciendo él, lo estaba diciendo el Espíritu Santo a través del profeta. Sí, amén. Entonces, cuando está diciendo eso de que un cristiano, mientras no sea lleno del Espíritu Santo, apenas va en camino. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se acuerdan de los efesios, los que encontró el apóstol Pablo en uno de sus viajes? Sí, amén. Él les preguntó claramente, les dijo, bueno, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos no sabían que había Espíritu Santo. ¿Cuánta gente verdaderamente no conoce lo que es el Espíritu Santo?
Espíritu Santo, dice el profeta, es la propia vida de Dios. Amén. No es una segunda persona, ni una tercera persona, es la propia vida de Dios que viene a morar en el creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Pero entonces necesitamos ubicarnos correctamente en estas palabras. El día que nosotros entremos en el reposo, usted sabe que el reposo es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuando ya entremos en eso, descansamos de nuestras obras. Como Ruth, ¿verdad? Ruth, llegó el momento en que le dijo a Noemí, hija, mira, ese hombre hoy va a estar alegre, va a tener fiesta con sus labradores, con sus segadores. Ve al campo, ve. Él va a tomar vino y se va a alegrar. Y cuando él se retire a acostar, vigila dónde se acuesta. Y tú ve. ¿Verdad? ¿Cómo tenía que ir ella? ¿Bien maquillada? No. ¿Cómo tenía que ir? En la presencia del Señor. Tenía que ir limpia, sí, porque le dijo, lávate. ¿Verdad? Lávate. Vístete. Y ve, repara donde él se acueste. Y cuando ya se haya dormido, tú vas a entrar por el lado de los pies. Amén. Fíjese bien, ¿eh? Eso significa una humillación. Sí. Por el lado de los pies. Y te vas a cubrir con su manta. ¿Han oído ese canto que dice, quiero tocar el borde de tu manto? Eso fue lo que hizo Ruth. Se cubrió con su manto. Cuando vos despertó, ¿qué fue lo que encontró él? Una mujer en el campamento. ¿Y quién eres, hija? ¿Verdad? Cuando descubrió, él dijo, yo soy tu sierva Ruth. Oh, Dios. El hombre dijo, bendita eres tú de Jehová, Amén. porque tu obra postrera es mejor que la primera. Amén. Pues no te has ido detrás de los jóvenes, ya sean ricos o pobres, sino que te has quedado aquí. ¿Qué buscaba ella? Redención. ¿Qué buscamos nosotros? Redención. Amén. Entonces, ese varón la despidió y le dijo, vete, que nadie sepa que tú viniste aquí, vete. Yo me encargo del asunto. ¿Amén? Amén. Yo me encargo de la redención. ¿Quién se encarga de nuestra redención? El Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. Cuando llegó Ruth con mí, le dijo, ahora sí, hija mía, descánsate. ¿Amén? Sí. Descánsate, reposa. Porque ese hombre no va a parar hasta que lo arregle todo. Amén. Va a llegar el momento en que nosotros tendremos que descansar de nuestras obras. Ya no serán nuestras obras, ya no andarás dejando de hacer esto, aquello y lo otro. Ahora vas a hacer lo que el Señor dice. Amén. 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 Pero mientras no pase eso, ¿cuál es la ruta que llevamos? ¿Sí? Por eso dijo el Señor, más el que perseverare hasta el fin. Aleluya. Es que mucha gente se queda nada más en el bautismo en agua, ya entiende que son cristianos. Otros llegan hasta santificación y ya se sienten bien, ya no quieren seguir más adelante. Pero dijo el profeta ahora, en el mensaje que se titula solamente una vez más, Señor. Dice, esta palabra es una espada de 2 filos que tiene que ser blandida por una mano fuerte y llena de fe. Amén. Algunos tienen un poquito de fe como para hacer un pequeño rasguño y recibir sanidad en su cuerpo. O como para unirse a la iglesia, dice. Otros para llegar a santificación. Dice, pero otros van todo el camino abriendo brecha hasta llegar al bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que desde que yo creí eso es por lo que estoy peleando. Amén. Si llegara a morder el polvo, seguiré peleando por eso. Gloria a Dios. Amén. Dios hizo un pacto con Abraham. Bueno, permítame terminar este párrafo, ¿de acuerdo? Dice, si el tal no ha sido lleno con el Espíritu Santo, él apenas está en proceso de ser un cristiano. Él profesa creer, está en acción hacia ello,
Pero Dios todavía no le ha dado el Espíritu Santo. Él todavía no ha llegado a la meta con Dios en la cual él lo pueda reconocer. Y amén, amén. ¿Sabe qué es reconocer? Eso que dijo el apóstol Pablo. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién podrá decirle, Señor, yo estaba en la iglesia, yo creo que también tenía el Espíritu Santo? ¿Verdad que no se puede uno poner un parche? Esto es algo que está ordenado por el Señor. Y amén. ¿Sí? Es una situación que el Señor la dejó así. Si ustedes pudieran leer el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Si lo tuvieran y lo pudieran leer, y si no lo tienen, pues vamos a tener que ver con nuestro hermano Marcos si lo tenemos, y si no lo conseguimos. Porque ese también es un mensaje clave que viene aunado con el séptimo sello. ¿De acuerdo? Cuando se habla del séptimo sello, bueno, pues a veces no entendemos nada, pero un día de esto lo vamos a entender. Pero esas cosas como quién es este Melquisedec, lo que ahí se habla, es un misterio que dice el hermano, ¿sí? Fíjense lo que dice, el Señor Jesucristo era la palabra, siempre ha sido la palabra. Y amén. Cuando estaba allá era la palabra, Sí. cuando estaba aquí era la palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que dice San Juan capítulo 1, el verso 1. Dice, Sí, en el amén. principio, Amén. eso es cuando estaba allá, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Luego dice, y aquel verbo se hizo carne. Amén. Entonces, estaba allá, era la palabra. Y estaba aquí, La palabra. y se fue, y sigue siendo. Dice, pero nosotros sobrepasamos eso, nosotros no venimos en esa forma. Nosotros, dice, sobrepasamos nuestra teofanía y caímos tan bajo, pero tan bajo, que caímos en un mundo vil por causa del deseo de la carne. Pero, en la medida que el Señor nos va levantando de esa situación, nos va poniendo, como dice el apóstol Pablo, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, para que volvamos a hacer la palabra. Amén. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros empezamos a hacer la palabra, dice, este cuerpo se empieza a sujetar a la palabra. Amén. Amén. Pero porque ya hubo una obra en nuestro interior. El Señor ya quitó de nosotros toda mancha de pecado. ¿Sí? Sencillamente la santificación es cuando nuestros pensamientos se cuadran con la palabra de Dios. Amén. Ya no estamos pensando cosas del mundo. Ya no estamos pensando cómo ir a jugar un juego de cartas con la amiga o con el amigo. Ya no estamos pensando en ir a contarnos un chiste colorado allá con el vecino para sentirnos un poquito de risa. ¿Verdad que no? No. Esas cosas ya pasaron, dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. Y amén. Entonces ahora nuestra mente empieza a entrar en orden con la palabra. Nuestros deseos empiezan a entrar en orden con la palabra. Amén. Si usted está viviendo esa experiencia, denle gloria a Dios por eso. Gloria. Amén. Pero si de repente se le antoja un taco de carnitas de esas podridas del mundo, bueno, pídale a Dios que tenga Y misericordia. amén. Amén. Porque eso no es correcto. Todavía tiene naturaleza de cuervo, ¿verdad? Y eso necesita ser cambiado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces dice, Dios hizo un pacto con Abraham después de que él fue llamado. Y este llamamiento es un tipo del llamamiento del creyente hoy. Fíjense, el llamamiento de Abraham es un tipo del llamamiento del creyente hoy. Él llamó a Abraham y este salió de su país y se fue a una tierra extraña a morar con un pueblo extranjero. Esto es un tipo de llamamiento que hace Dios al hombre para que deje su impiedad y se arrepienta de sus pecados. Él sale del grupo con el cual se encuentra para venir a vivir con un grupo nuevo y entre un nuevo tipo de gente. Después que Dios halló a Abraham fiel a la promesa que él le había dado de que tendría un hijo y que a través de ese hijo sería bendita toda la tierra, le confirmó su fe dándole una señal. Y esa señal fue la circuncisión. Amén. Y la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Y amén. ¿Ve? Cuando ya estamos circuncidados, estamos totalmente limpios, es cuando el Señor puede venir a morar en nuestras vidas. Mientras, Amén. podemos tener buenas intenciones, ¿verdad? Pero
a Dios no le vamos a agradar con buenas intenciones. A Dios le vamos a agradar con obediencia. Y amén. Amén. El Espíritu Santo circuncida hoy el corazón y es una señal que ha sido dada. Alguien dijo el otro día, yo voy a repetir esto no como un chiste, sino como algo que es la verdad. Bueno, no se lo voy a contar porque aquí está hablando de aquel hermanito que se llamaba, que tenía el avivamiento por dentro, ¿no? Era un hermanito que trabajaba en una carnicería. Y de repente, él levantaba su mano y decía, gloria a Dios. Amén. Y el patrón se le quedaba viendo, ¿no? Y él seguía a la mano, y gloria a Dios. Y le dice, oyes, ¿tú estuviste con ese grupo de tuercas? Así le llamaba él a los cristianos. Dijo, ¿el qué? ¿Estuviste con el grupo de tuercas? Oh, sí, las tuercas, gloria a Dios por las tuercas. Gloria a Dios. Dice, quítele usted todas las tuercas a un carro. ¿Y qué le queda? Nada. Un montón de chatarra. Gloria a Dios por las tuercas. Ahora imagínense que usted sea una tuerca. Debe de haber un tornillo para ajustarlo. Y amén. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Volveré y os tomaré a mí mismo. Amén. Entonces hay una rosca especial ahí. Teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos. Y amén. Porque vamos a ensamblar perfectamente la palabra y nuestras vidas tienen que ensamblar. Y cuando el Señor empieza a apretar el tornillo, ¿qué le va a decir? Gloria a Dios, se va a ajustar. Aleluya. Ya no, Señor. Señor, ya no. Porque siento que el mundo me aborrece. Mis familiares me aborrecen. Mis amigos me aborrecen. Ya no, Señor. ¿Verdad que no? No sería así, sino por el contrario. Dijo el Señor, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Si fueran de este mundo, el mundo los amaría. Miren, fíjense lo que causa que nosotros recibamos la palabra correctamente. Y amén, hermano. Causa que el mundo nos vomite. Porque ya lo ves, bueno, tú, ni fiestas, ni esto, ni nada. ¿Qué? ¿De qué vives o para qué vives? Aleluya. Oye, hermano, ¿de veras que entendemos para qué venimos a este mundo? Amén, hermano. Amén. Para demostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo? ¿Echando fuera demonios? ¿Haciendo milagros? ¿Hablando lenguas? ¿Cómo? En obediencia Amén. a la palabra de Dios. Por un lado, no sé si este mismo mensaje, pero en otro lado decía el hermano, de un esclavo. Un esclavo que, pues, se lo robaron, como dicen por ahí ahora, lo secuestraron. Se lo robaron de su tribu. Y lo llevaron a una plantación. Entonces llegó un hombre rico a comprar esclavos. Y se le quedó viendo a un cierto esclavo, que él no necesitaba que lo mandaran, ni que le pegaran, ni nada, y su mirada siempre estaba firme. Y todo lo hacía con disposición. Amén. Le dijo, oye, véndeme ese esclavo. Dijo él, el dueño, no. No. ¿Por qué? No, ¿es especial? Oh, sí, sí es especial. ¿Cómo? ¿Lo alimentas de un alimento especial? No. ¿Le das un trato especial? No. Entonces, ¿qué es lo especial? Pues, se dice que allá en su tribu él es el hijo del jefe de la tribu. Y como él es un príncipe allá, él se comporta como un príncipe aquí. Y amén. ¿Y nosotros? Y amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Somos hijos del rey? Amén. ¿Cómo se comportan los hijos del rey? Oh, aleluya. Es pega duro eso, ¿no? No importa que a él lo tuvieran de esclavo ahí, pero él se comportaba como lo que era Amén, amén. allá en su tierra. Entonces el profeta habla de la nueva Jerusalén. Y dice, aquel espíritu que está allá es el que nos está influenciando a nosotros Y amén. para vivir la palabra de Dios. Amén. Porque somos hijos de aquella ciudad.
La Amén. Escritura dice, somos hijos de la Jerusalén libre. Amén. Así es que no necesitamos que nos anden fueteando para, ándale hermano, vas a ir al culto. Mira que te vamos a dar una Biblia nueva si vienes al culto. ¿Verdad que no necesitamos eso? No. Venimos porque necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, tampoco lo vamos a recibir porque vinamos al culto, lo vamos a recibir porque obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Pero de venir al servicio nosotros aprendemos, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo el profeta. Cada vez que nosotros venimos aquí, venimos a aprender. Así es. ¿Qué estamos aprendiendo? Ahorita, ¿qué estamos aprendiendo? Y amén. La palabra. Las 3 etapas de la gracia. Para que no le vayan a cuentear allá a ustedes, como luego dicen, ¿verdad? Dicen algunas mujeres, no, es que yo hablo en lenguas, yo recibí el Espíritu Santo. Sí, pero están inmoralmente vestidas. Y no cuadran con lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué recibieron? El otro espíritu. O pudiera ser que tengan el Espíritu, pero solamente muy superficial. Necesitan leer el mensaje, los ungidos de los últimos días. ¿Lo tienen? Amén. Como que ya nos van a hacer falta ahora sí los mensajes, ¿verdad? Los ungidos de los últimos días. Dicen, hermano, mucha gente es ungida en la carne. Y usted los ve danzando. Y cuando entra la palabra, se acaba la palabra y otra vez a danzar. ¿En qué están ungidos? En la carne. Aleluya. Otros están ungidos en el Espíritu y pueden obrar milagros. Y amén. Dice, pero la palabra no ha llegado a su alma. Por lo tanto, su alma no ha sido restaurada. Y un alma que no ha sido restaurada se va a ir condenada al infierno. Eso es la voz del séptimo ángel. Eso es el mensaje de la última hora. ¿Cuánta gente vive engañada pensando que son cristianos? Hasta que no tengamos el Espíritu Santo, no seremos cristianos. Mientras, estamos peleando por ello. Amén. No se desanime. No importa cuántas luchas, cuántos problemas o cuántas aflicciones vengan, usted siga luchando. Gloria a Dios. Si usted anhela al Espíritu Santo, hay un Espíritu Santo para usted. Y amén. 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 Así es que, pues luego dice alguien, pues yo ya llevo mucho tiempo, a lo mejor ya lo tengo, ¿no? Bueno, no se trata de que a lo mejor. Por eso predicó, ¿para qué fue dado? ¿Sí? Y aquí cuando dice qué es, dice, el Espíritu Santo es una virtud, es un poder. Hay gente que no puede dejar de pecar. Hay gente que no puede dejar, dice el cigarrillo, la copita, las novelas. ¿Cuántas cosas habrá, no? Digo, pero hay gente que todavía voltea así, ¿no? Con eso del dichoso internet. Ya no necesitamos ir al cine. Ya tenemos el cine aquí. Mire qué bonito se ha manifestado el enemigo, ¿verdad? Ya no necesitamos pagarle a la entrada del cine, ni comprar las palomitas, ni nada de eso. Aquí ya tenemos una televisión personalizada. Y cuidado, porque sale lo que llamamos una serie, y hasta que no la terminemos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a estudiar un libro? ¿Conocen el libro de los Hechos? Sí, amén. Amén. ¿Lo han estudiado todo? Porque si no, yo nada más se los estoy contando, ¿verdad? Pero si usted lo quiere saber, ahí está su Biblia. Y en lugar de que agarre usted internet y se clave en eso, métase a la Biblia. Mire, esos aparatitos son muy buenos, pero para comunicarse. Pero si usted lo agarra como una televisión, lo va a dejar ciego. Le trastorna su cerebro. Le causa tantos conflictos aquí en la cabeza, que después ya no sabe usted si anda arriba o anda abajo. Es la verdad, hermano, la ciencia lo testifica, nada más que no lo dicen porque pues es un negociazo. Imagínense, cada que sale un celular nuevo, cuánta gente está esperando 2 o 3 días ahí formados para comprarlo. Oiga, ¿por qué si la Biblia tiene vida eterna, por qué no quieren leerla? Gloria a Dios. Amén. ¿Te das cuenta cómo el diablo vende sus cosas?
La palabra de Dios es gratis. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo leerla? Dice alguien, es que cuando la leo me duele la cabeza. ¿Sabes que cuando abres ese aparatito también te duele la cabeza? Porque esa luz que produce daña nuestra salud. Y están apareciendo enfermedades nuevas por eso. Porque nos convertimos en esclavos de ese aparatito, hermano. ¿Cómo es posible? Bueno, sí es posible. ¿Verdad que sí? Sí, amén. El diablo sabe cómo ganarle la partida al cristiano. Pero bueno, ustedes saben aquí. Si usted sigue profesando ser cristiano y no llega, ¿qué va a pasar? El diablo quiere eso, que usted no llegue. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos hablando en el mensaje el filtro de un hombre que piensa. ¿Cuántos han leído ese mensaje? Gloria. El filtro de un hombre que piensa. De una mujer que piensa. ¿Cuál será ese filtro? Ese filtro es la palabra de Dios. Amén. Así es, amén. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice, la vaca era matada en el tiempo del atardecer por toda la congregación. Y se ponían 7 rayas de sangre sobre la puerta donde toda la congregación tenía que entrar. Un tipo de las 7 edades. Aleluya. Gloria. Mira nada más. A esas 7 franjas que ponían ellos en la puerta donde iban a entrar, era un tipo de las 7 edades. La sangre del Señor Jesucristo estuvo y ha estado y sigue estando hasta ahorita. Amén. Vigente para nosotros. Amén, amén. Somos privilegiados, hermano. Amén. Gloria. Luego, su cuerpo era quemado con la pezuña, con la piel y con los intestinos, con el estiércol, todo era quemado junto. Y tenía que ser recogida la ceniza por un hombre limpio y tenía que ser puesta en un lugar limpio fuera de la congregación. Y amén. Por tanto, si Israel pudiera tan solo ver el tipo, esta palabra de Dios no debe ser manejada por manos sucias de incredulidad. Tiene que ser un hombre limpio. Y si él es limpio, él tuvo que haber pasado a través del filtro de Dios. Amén, amén. Ahora sí está más claro. ¿Cómo puede una mujer ser limpio? Tiene que pasar por el filtro de la palabra. Y amén. Y la palabra no deja entrar el pecado. Nunca. Por eso, hermanos y hermanas, cuando la Biblia dice que una mujer no se debe de cortar su cabello, es la palabra de Dios, ese es el Amén. filtro. Amén. Pero la mujer es abusada, ¿verdad? Sí. Y le pega un brinquito al filtro y se lo pasa por allá. ¿Cómo va a aparecer esa mujer en la presencia de Dios? Como incrédula. ¿Sí? Bueno, entonces cuando Israel pecaba y reconocía que había hecho mal, entonces eran rociados con esta ceniza de esta vaca sobre ellos, y ese era el agua de separación, una purificación para el pueblo. Fíjense, aquí está. Y cuando Israel, antes que ellos pudieran entrar al compañerismo en adoración, ellos primero tenían que pasar por las aguas de separación, que es justificación por la fe, Amén. lo cual es oír la palabra de Dios. Entonces ellos entraban en la congregación bajo esas 7 rayas de la sangre para mostrar que algo murió e iba delante de ellos por su pecado. Ellos eran separados para oír la palabra, las aguas de separación. Entonces entraban al compañerismo. ¿Ahora entienden lo que es el bautismo en agua? El bautismo en agua espiritualmente lo está separando del mundo y lo está poniendo en compañerismo con sus hermanos para oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Tiene un gran significado el bautismo en agua. Sí. Amén. El compañerismo. Bueno, vamos a continuar. Sí, amén.
Entonces ellos entraban en la congregación bajo esas 7 rayas, la sangre, para mostrar que algo murió. El único lugar en que Dios se encontraba con un hombre era detrás de ese orden, y sigue siendo el mismo ahora. Él no se encontraba con él en ninguna otra parte. Él tenía que venir tras ese orden. Dios solo se encontraba con Israel en un solo lugar. Y Dios solo se encuentra con ustedes hoy en día en un solo lugar. Y ese lugar es Jesucristo. Aleluya. Y es la palabra. Las aguas de separación y su sangre fue derramada por todas las 7 edades de la iglesia. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros entramos en ese compañerismo, el cual solo es dado a la iglesia. Amén. Acuérdense que dice: el que tiene oído, oiga Y amén. lo que el Espíritu dice a las. Iglesias. Porque hay una iglesia espiritual Ujú. y hay una iglesia mundana. Y amén. También ahora queremos ver Efesios 5:26, dice: es el lavamiento del agua por la palabra, unas aguas de separación. ¿Qué es lo que hace? Entonces es el filtro de Dios, es la palabra, aguas de separación. Lavamiento de las aguas de separación por la palabra. Ese es el filtro de Dios. Entonces ustedes no pueden entrar en Cristo a través de un filtro de la iglesia. Ustedes no pueden venir por medio de un filtro denominacional o un filtro de credo. Solamente hay un filtro por el cual ustedes y yo podemos entrar en ese lugar. Amén. Eso es a través del lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa. Amén. ¿Está claro? Amén. Así es que si usted lee la palabra y al leerla no la entiende, tiene que pedirle a Dios que se la revele. Y Porque dijo el profeta: Dios está escondido en su palabra. Amén. ¿Verdad que sí? Nada más que la palabra no es como el celular. La palabra no es como las novelas, telenotas. No trae muñequitos. La palabra está escondiendo a su creador ahí. Gloria a Dios. ¿Usted quiere encontrarlo? Amén. Gloria al Perjas Señor. en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver aquí. Aquí es una reflexión acerca de quién recibe usted, de quién recibe usted las órdenes. Acuérdense que hay 2 señores. El mensaje se titula El Dios de esta edad perversa, y otro titulado El Edén de Satanás. ¿Verdad? Una iglesia engañada por el mundo. Y Corintios, libro de corrección. Todos esos temas se conjuntan para que podamos entender qué es el Dios de esta edad perversa. Y luego está el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿De quién recibimos nosotros nuestras órdenes? Vamos a ver aquí. Dice ahora, encontramos esto tan perfectamente tipificado aquí en las iglesias de hoy. Pero Moab no era así. Israel era un extranjero de lugar a lugar. A donde quiera que se movía esa columna de fuego, ellos se movían con ella. Sí. Con Moab no era así. Ellos ya estaban establecidos en su propia denominación. Ahora usted pregúntese, si una denominación va a alguna parte. Dicen que el Señor viene, pero no están preparados. Ahora nosotros nos estamos moviendo por esa misma columna de fuego que guió al profeta. Esa misma columna de fuego, si usted la pudiera ver ahora, ella está aquí. Amén. Solo que no estamos preparados todavía. Nuestra fe ni nuestra condición espiritual no ha subido tanto como para que Él se deje ver entre nosotros. Pero Él está aquí. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces Moab era una denominación. Ellos no tenían tal cosa como la columna de fuego y la nube. Entonces trataron de igualarlo con política, con la fuerza política. Enviaron a otro país y contrataron a un profeta que viniera, y así ellos poder tener un profeta y tener un poder entre ellos igual como tenía Israel entre ellos. Eso pasa en todas las denominaciones. Sí. Toda la denominación tiene su profeta. Algún día lo vamos a ver. Para que ustedes vean que toda denominación tiene una cabeza. Y la cabeza de nosotros, Nuestro Aleluya. Señor Jesucristo. nunca vayan a decir es William Branham. No, no.
¿De acuerdo? William Branham fue la boca de Dios. Amén. El liderazgo es el Espíritu Santo. Amén. Porque eso es por lo que estamos peleando. Amén. ¿Pueden ver ustedes la comparación carnal? ¿Pueden ver ustedes la iglesia carnal de hoy en día? Han hecho exactamente lo mismo. Fíjense ahora en ambos, van a tener profetas. La diferencia era que Moisés, el profeta de Dios, su rey era Dios. De allí era de quien él recibía las órdenes, de la palabra del Señor. ¿De dónde recibía las órdenes de Moisés? De arriba, ¿verdad? Del Señor. Y Balán, él también tenía un rey, y ese rey era Balac, el rey de Moab, y de allí es de donde él recibía sus órdenes y sus bendiciones. Así que Moab le dijo a Balac, ven, o más bien a Balán, ven y maldíceme a este pueblo, porque cubre la faz de la tierra. Vienen y lamen todo como un buey lame la grama. Dijo, ven, ahora, y entiendo que tú puedes maldecir, que lo que tú maldigas será maldito y lo que tú bendigas será bendito. Cualquier cosa que tú hagas será bien recompensada. Ahora, queremos fijarnos en que este hombre era un profeta ordenado de Dios, hablando de Balaam, ¿verdad? Pero él vendió su primogenitura por razones políticas. Exactamente como la iglesia lo ha hecho hoy. Como Lutero, como los pentecostales, todo grupo de ellos lo vendió por ganancias en su organización. Moisés bajo Dios, Balaam bajo Balac. Ahora sí, viene la respuesta. La novia, la esposa del Cordero, ¿bajo qué liderazgo está? Bajo el liderazgo del Espíritu Santo. La denominación, ¿bajo qué liderazgo está? Bajo el liderazgo del anticristo. ¿Y sabe usted que va a haber una confrontación? Y mi pregunta sería, ¿nosotros estaríamos preparados para esa confrontación? Creo que precisamente todo lo que estamos aprendiendo con respecto a las 3 etapas de la gracia es para saber en dónde debemos estar cuando llegue ese momento. Porque dijo el Señor Jesucristo, os llevarán en presencia de reyes y de magistrados. Sí, pero no os preocupéis en ese momento por qué habéis de hablar o qué habéis de decir. Amén. Porque el Espíritu Aleluya. hablará por vosotros. Amén. Pero si no lo tengo, ¿qué voy a decir? Déjenme, voy a ver el mensaje, lo que dice. Ahorita vengo. ¿Cree que me van a dar permiso? ¿Ven? Entonces quiere decir que nos estamos preparando para una contingencia. Entonces no nada más es cuestión de venir al servicio, hermanos. Digo, eso es bonito, venir al servicio, pero no nada más ese es el objetivo. Hay algo detrás de esto. Así es. Estamos procurando encontrar nuestra posición en Cristo. Amén, amén. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale mi lugar? ¿Se lo puedo restar a alguien? No. Nadie puede ocupar el lugar de nadie. Pero acuérdese, si usted viene saliendo del agua, va camino al bautismo del Espíritu Santo. Amén. Si está en santificación, va camino. ¿Qué tanto le faltará para ser lleno del Espíritu Santo? Dice el hermano, ¿verdad? En ese mensaje de ¿qué es el Espíritu Santo? Dice que él trabajaba en una empresa de ferrocarriles. Y fue a ver, ¿no? Fue a ver cómo ahí el inspector pasaba, ya cuando estaba lleno el vagón, había un inspector que pasaba para checar antes de ponerle el sello a ese vagón, porque iba a viajar grandes distancias, ¿no? Entonces, la labor del inspector era que todo estuviera en su lugar, porque con esto de que, ¿verdad? El tren se mueve para allá y para acá. Dice, no sé, que alguna cosa se fuera a romper, se saliera de su lugar y no llegara a su destino. Luego la empresa se tiene que ser responsable por eso, ¿no? Entonces, si el inspector veía que algo estaba flojo, no sellaba ese vagón.
y había que volverlo a acomodar. Sí, amén. Entonces, en este sentido de que el Espíritu Santo es un sello, dice el hermano, el Espíritu Santo no le va a sellar a usted si encuentra algunas cosas dudosas en su vida. Así es. Amén. Ay, caramba. ¿Cómo qué? ¿No? Todavía le voy a preguntar así. ¿Cómo qué, Señor? No. ¿Será que no sepa yo? Sí, amén. Dice, bueno, en cuanto a ese carácter irritable, si usted se enoja, ahuyenta al Espíritu Santo. Él no lo puede sellar. Si usted habla mal de sus hermanos, el Señor no lo puede sellar. Si usted tiene celos, oiga, ya se pone la cosa todavía más interesante, ¿no? Si usted tiene envidias, si es peleonero, ¿verdad que esas cosas no tienen nada que ver con el Espíritu Santo? No. Entonces esas tienen que ser echadas fuera. Amén. Amén. Si su vida de oración es floja, Gloria a Dios. pues tampoco lo va a sellar. Tiene que haber un contacto diario con el Señor. Amén. ¿Sí? Contacto. Porque la Biblia dice que nos ora en todo tiempo. Tiempo. Amén, amén. ¿En mi trabajo? Sí, amén. ¿En el metro? Sí. ¿En el camión? También. Porque si no ahora sabe lo que pasa. Mira, nada más date cuenta cuando un niño empieza a juntar las letras. ¿De acuerdo? Un chiquito. No sé el hermano, pero esos chiquitos también. Que ya empiezan a juntar la letra y forman palabras. Usted lo lleva en el camión y va viendo todos los anuncios. Y en cada anuncio él va, ¿verdad? Bueno, eso es con el niño. Pero nosotros ya no somos niños. Gloria a Dios, aleluya. Y agarramos el camión, Chismosear. ¿sí o no? ¿O me equivoco? No, hoy. Ya no nos falta la cámara, ¿verdad? Nosotros somos receptores, hermano. Todo lo que vemos, lo registramos. ¿De acuerdo? Entonces, mire, ahí es donde se mueve lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se lleva a cabo un adulterio? Y no estamos hablando de que el hombre se fue al hotel con la mujer. No. Sino que, dijo el Señor, que cuando el hombre mira a una mujer, Aleluya. oiga, si vemos una mujer bien vestida, Gloria a Dios. ¿verdad que sí? Sí la admiramos. Oh, de esas no hay casi. Qué raro, ¿verdad? Y luego pensamos, ha de ser cristiana, ¿no? Pero a lo mejor son de esas cristianas que se ponen su falda para ir al culto y ya cuando llegan a sus casas se ponen los pantalones. Bueno, ya no las vemos ahí, pero por lo menos en la calle ya registramos una cristiana. Pero si registramos una mal vestida, estamos hablando de los varones, ¿no? Si no estamos orando, hermano, si no vamos orando, ¿qué va a pasar? Se mete a creer. El diablo nos atrapa por la mirada Sí. y nos quedamos como una foto. Así quedan las fotos, ¿no? Ya no se mueven. Algo se quedó atrapado ahí. ¿Sabe usted que eso va a ir a la presencia de Dios? Amén. Pero entonces dice la Escritura, nosotros andamos en luz Gloria a Dios. y tenemos comunión los unos con los otros. Y amén. Y la sangre de Jesucristo nos limpia y nos cubre Amén. Amén. para que donde quiera que tú vayas, si vas en oración, la Biblia nos dice que no veas, sino que veas para. Hay que entender eso. Bueno, ya vi. Bueno, ¿qué puedo hacer? Si ahí está, ¿no? Sí. Bueno, la voy a ver otra vez. Ya no, ¿verdad? Andas cochino. Ya no, porque ahí es donde está la maldad. Amén. En la abundancia del corazón. Eso es todo. Pero si ya la vi, Señor, cúbreme.
Amén. Cúbreme con la sangre del Cordero. Amén, amén. Ayúdame. Y yo estoy Amén. orando. Mujer, tú estás orando. Porque lo mismo le puede pasar al hombre a la mujer. O nada más cuando choca la combi, Jesús, ayúdame. No, en todo tiempo, dice. Amén. Amén, amén. A veces no está peligroso que el ladrón se suba a robar porque se sube y roba a todos menos a ti. Pero Sí. se sube un demonio y voltea a todos de cabeza, cuidado, a ti también te puede voltear de cabeza. ¿No? Entonces, por eso dice la Escritura, orando en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Porque nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar ocupados Amén. en el Señor. Amén. ¿Sí? Si vas pensando, ¿qué? Como el niño, ¿verdad? Todo lo va registrando y va juntando una historia de todo el camino. Oh Dios, ¿cómo llegamos a la casa? ¿O cómo llegamos al trabajo? Ya perdimos la batalla. Por eso es que mis hermanas, donde quiera que vayan, tienen que salir bien vestidas. Porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Pues imagínate, le das lugar al diablo y qué es lo que va a hacer contigo. Te va a exhibir como carnita o como barbacoa, como tú lo quieres ver, ¿no? Te va a exhibir, porque el diablo es así. ¿Cuánta gente no anda hambrienta? ¿Cuántos espíritus no andan hambrientos? Y pasa una barbacoa por ahí, pasa una carnita por ahí. ¿Quién tiene la culpa? Uno mismo. A ver, estamos hablando de cristianos, Sí, amén. hombres y mujeres que hemos tomado el nombre del Señor Jesucristo. Y amén. Cualquiera que sea nuestra conducta, tiene que ser regida por la palabra de Dios. Y amén, amén. Porque se acuerdan que dice la Escritura, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oigas, no que tú dices en el nombre del Señor Jesucristo, le voy a decir una majadería a esa persona. No. Pues no cabría, ¿verdad? Pero si llega un diablo y le dice, en el nombre del Señor Jesucristo, quítate. Se quita. Hermanos, es que hay gente de veras poseída. Ya como están las cosas ahorita, ¿quién me importa si le daño al otro si no hay justicia? No la hay. Bueno, entonces necesitamos una protección. Amén. Y tiene que ser la protección de Dios. Gloria a Dios. Esa sangre siempre debe estar sobre nosotros. Y amén. Amén. Si el diablo nos alcanza fuera de esa sangre, ¿sabes lo que va a pasar? Nos va a matar. No es una cosa exagerada esto cuando la gente dice, ay, es que ahí prohíben y que no sé qué, si supieran. ¿Qué estamos prohibiendo nosotros? Nada. Es el Espíritu de Dios el que quiere que nuestras vidas cuadren con su palabra, Amén. porque Él nos quiere dar el premio del Espíritu Santo a la obediencia. Amén. 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 Entonces, ¿de quién recibimos las órdenes nosotros? El Señor. Del Señor, de su palabra. Amén. Y viene el otro y te da órdenes, haz esto. ¿Qué vas a hacer? Ese ya es tu convicción, hermano o hermana, eso ya es tu lucha personal. Tú tienes que demostrarle a Dios que lo amas y tú tienes que demostrarle al diablo que eres un cristiano o cristiana. Nada más. ¿Para qué andamos ahí haciendo teatros? ¿Verdad que no? No hace falta. Un día Dios nos va a exhibir al mundo. Amén. Ahora, notamos que estos dos hombres espirituales, ambos eran profetas, ambos fueron llamados por Dios. Y Moisés allí mismo en la línea del deber, con la columna de fuego fresca delante de él cada día. El Espíritu de Dios sobre él, en la línea del deber. Y aquí viene otro siervo de Dios, llamado por Dios, ordenado por Dios como un profeta, a quien viene la palabra de Dios también. Aquí está la línea peligrosa. No hay nadie que pudiera negar que ese hombre, hablando de Balaam, era de Dios. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios le habló. Él era un profeta. Pero cuando él recibió la verdadera respuesta de Dios, no la quiso guardar. Él no la tomó en cuenta. Entonces se fue a retar a Moisés. Bueno, usted sabe que si Dios le está ofreciendo a usted la oportunidad de vivir su palabra y usted no la vive, pues le va a pasar lo que le pasó a Caín. ¿Qué le dijo el Señor a Caín?
estás haciendo malas cosas. ¿No? ¿Quieres ser bendecido? Pues mira lo que está haciendo tu hermano. Y amén. Como diciéndole, ve y pídele un cordero. Cámbiaselo por unas calabazas. ¿No? No. Ya no me voy a humillar antes. ¿Verdad? No. Y además, pues esto es lo que yo te traigo. Y si no lo quieres, pues no. Es todo lo que tengo. Oiga, qué bonito se ve una mujer cuando le dicen, ¿verdad? Es que usted debe decirse correctamente. Ah, al señor ni le importa eso. Lo que importa es lo que hay en el corazón. Pues sí, ya se nota. Se nota lo que hay en el corazón. Pues todo lo que hay por fuera habla de lo que hay adentro de nosotros. Gloria. Lo acabamos de leer. Y ya vamos a terminar. Ya dieron las horas. Déjenme volver a regresar a la escritura. A ver, ¿dónde la encontré? Cuando dice que la luz es la que saca a manifestación todas las cosas. Amén. Pero no es este versículo. No lo recuerdo dónde lo leímos, pero lo acabamos de leer. Cuando dice que lo que trae a manifestación todas las cosas es la luz. ¿Sí? Entonces es Hebreos. Hebreos, vamos a ver el libro de Hebreos. Hebreos 4. Sí, amén. Sí, amén. El verso 13. Gloria. Aleluya. Tú y yo somos una cosa creada. Amén. Amén. Somos criaturas. ¿Quién nos crió? Jesucristo. Nuestro Señor. Ok. ¿Será que tú le puedes guardar un secreto a Dios? Mire lo que dice. El verso 13. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar Dar cuenta. cuenta. Eso es lo hermoso de ser un cristiano. Que la palabra nos está juzgando desde aquí. Tú no necesitas ir al trono blanco para ser juzgado. Tú no necesitas ir al juicio para ser juzgado. Aquí la palabra nos está juzgando. Amén. ¿Estás de acuerdo? Amén. ¿Estás de acuerdo que la palabra juzgue tu vida? Amén. Y si la palabra juzga tu vida, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo Todo pecado. pecado. Entonces dijo el Señor Jesucristo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna Amén. y no vendrá a condenación. No. Quiere decir, no pasará por el juicio, sino que pasó de muerte La vida. a vida, porque el juicio está saliendo de la palabra. Sí, amén. Esto sale. Y aquí nosotros lo tomamos, porque no queremos pararnos en el juicio en aquel día. Mejor aquí, su palabra nos Amén. está escudriñando. ¿Verdad? Y la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Si nosotros confesamos que estamos incorrectos, bueno, pues ahí vamos a orar, Señor, mira, esta parte de mi ser está mal. No cuadre con tu palabra. Ayúdame. Amén. No le voy a decir, no cuadre con lo que dijo el hermano Ezequiel. No cuadre con tu palabra. Y no cuadra con lo que dijo el Espíritu Santo a través del profeta. Entonces, ayúdame, yo quiero el Espíritu Santo. Amén. Dijo el joven rico, ¿qué puedo hacer? Usted dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Porque eso fue lo que dijo Pablo. No, Pablo no dijo, ¿qué puedo hacer? Le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Señor. Le dijo el Señor, pues vete a Damasco. Damasco es una cueva como esta, pero tiene algo de especial, Sí, amén. porque aquí se reúnen los hijos de Dios. Gloria. Amén. Aquí estamos aprendiendo cómo comportarnos Así es. Gloria a Dios. como Amén. cristianos. Voy a leer el último párrafo con respecto a la conciencia. Ahí es donde ya dice la Escritura, el que es justificado de sus pecados de una vez por todas, ya no tiene conciencia del pecado. ¿Verdad?
Bueno, primero dele el lugar a la palabra de Dios. Un hombre no puede llegar a pecar, aquí está la cosa, está bajando fresco, dice él, ¿verdad? Está bajando fresco. Un hombre no puede pecar sin que primero no haga a un lado la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Se da cuenta usted de eso? Sí, amén. Por eso el Señor dijo, yo no daré por inocente al culpable. Porque todos los que pecamos es porque dejamos la palabra de Dios a un lado. Sí, amén. Pero cuando ya tomamos la palabra ya no es tan fácil pecar. Él ni siquiera puede pecar, porque eso sería descreer. Hasta que primero no haga a un lado la palabra de Dios, con la presencia de Dios, él no puede pecar. Por eso, vea, como dice el Salmo número 1. Pónganse de pie, lo vamos a leer solamente para una referencia, para que vea que usted no puede pecar si vive de esa manera. Pero si usted nada más es cristiano cuando viene el culto y el resto de las semanas de la pasa, no sé, en otras cosas, pues ya tiene condenación, ¿de acuerdo? Vamos a ver el Salmo número 1. Gloria al Señor. Amén. Espero que esto les haya servido para continuar con esto, porque ahora ya estamos aproximándonos al Espíritu Santo. Amén. Fíjense bien, vamos a ver. Vamos a leer desde el verso 1 al 3 nada más. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. fíjense bien, y todo lo que hace. Aleluya. ¿Sabía usted que a los cristianos les dan preferencia en el trabajo? Sí, amén. No se ha percatado de ese detalle. Sí, ¿Por qué? que son más ¿Porque son honestos. tontos? No, Porque son hijos de la prosperidad. Amén. Porque todo lo que hacen prospera. Pero no faltan los envidiosos, ¿verdad? Que también dicen, no, yo también quiero que a mí me pagues igual que a ese. O yo también quiero que me trates igual que a ese. amén. Pero es que la diferencia es que ese es cristiano y el otro no lo es. Amén. ¿Usted quiere que el Señor lo bendiga? Que lo que usted haga, aunque lo esté haciendo para otros, prospere. Dice el profeta, no importa que usted sea una simple ama de casa o que usted le sirva a alguien más. Que usted haga el trabajo de, ¿cómo lo llamamos hoy? Cuando los hermanos van a hacer que hacer a otras personas. Abanadoras. ¿De acuerdo? Cuando usted entra a esa casa, porque el Espíritu de Dios va con usted, usted es una bendición para esa gente. Sí, amén. Es que la gente lo siente, no es simplemente es un decir, es que hay algo en nosotros, ¿no? Pero también cuando vamos enojaditos, también se siente. Pero bueno, que Dios nos dé la gracia para dar el testimonio donde quiera. Amén. Nos envolvamos. Si tenemos que atender gente por necesidad o por trabajo, lo que sea, pero que seamos un buen testimonio siempre. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vea, la única manera en que usted no le puede dar el lugar al diablo es meditando de día Y de y noche. de noche. Porque si no, en la noche viene ese espíritu que le está ahí rascando los oídos y quién sabe qué tanto dice, ¿verdad? Pero no deja dormir. Usted sabe por qué. Vamos a orar. Bondadoso Padre, una vez más, Señor Jesús, te agradecemos el privilegio que nos has dado al haber abierto tu palabra, Señor, y que tú nos enseñas de esta manera, considerando que nosotros siempre hemos anhelado, Señor, recibir el Espíritu Santo. Pero cada día que pasa nos damos cuenta, Señor, que hay cosas tal vez mucho más pequeñas que hace algún tiempo, pero que al fin y al cabo no son compatibles con la naturaleza divina, Señor, y tienen que salir de nuestras vidas, Padre. Señor,
Tú sabes que nosotros no podemos manufacturar nuestra formación. Es tu palabra la que nos va a ir cambiando y transformando en la medida que nosotros la vamos dejando entrar en nuestro interior. Amén, Padre. Señor. Toma en tus manos cada joya, Señor, cada piedra que has traído a este lugar y moldéala conforme a tu imagen, según tu voluntad, Señor, según el propósito por el cual tú nos has llamado, que cada uno empiece a reflejar aquello para lo cual tú les has llamado, Señor. Amén. Ya que si nosotros continuamos en obediencia, tú darás esa respuesta en que tu Espíritu termine tomando el control de toda nuestra vida, Señor. Amén, Señor. Y ya no tengamos que ser nosotros preocupándonos por hacer algo, sino que tú lo harás por nosotros, Padre. Nuestro deseo es que desde el más pequeño de nuestros hermanitos Amén, Señor. hasta el más grande, Señor, Amén. todos podamos tener esa unción de tu Tu nombre, Espíritu Padre. Santo. Y este pequeño pueblito, Señor, pueda darle una lección a este mundo lleno de Dios oscuridad. mío. Gracias, Padre, por la asistencia de mis hermanos. Pedimos por los que no estuvieron presentes, que tú los ayudes, Señor, porque ya sea que vengan o que no vengan, de todas maneras ellos tienen sus propias luchas. Ten misericordia de ellos, Gracias, Señor, Padre. y que puedan ser vencedores, Padre. Por todo lo que nos has dado el día de hoy, te damos gracias. Y bendícenos al salir de este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.